Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Les quiero decir que la cápsula de vida de este día es muy especial, de gran bendición, así que te invito que si no la vas a poder escuchar toda en tu radio, en tu emisora, que puedas enviarnos un mensaje de texto para que la puedas recibir en tu celular y en tu tiempo a solas con Dios, puedas una vez más escucharla y puedas una vez más entender lo que queremos decir en el día de hoy por medio de esta cápsula de vida, porque va a ser extraordinaria. Vamos a hablar del poder de Cristo Jesús en nuestra vida. Y vamos a hablar de lo hermoso, lo grande que Él ha hecho por nosotros y cómo como cristianos, recuerde que la palabra cristianos fue llevada en Roma y se significaba seguidores de Cristo, tenemos el gran privilegio de reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Como cristianos tenemos la gran bendición de ser llamados hijos de Dios. ¿Ha pensado usted en eso? Cuando usted se llama cristiano, representa a un reino de donde Dios está sentado, de donde Dios es lo más grande, lo más hermoso y su gloria se manifiesta. El profeta Isaías nos dice que es tanta la presencia de Dios que él mismo ni quería ver, porque justo ahí es cuando sintió todo el peso de sus pecados. Porque tanto es la gracia, la gloria de Dios allí. Entonces, el poder de Cristo Jesús es el que vamos a hablar en el día de hoy, el poder de Dios. Y vamos a comenzar en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 13, dice la palabra del Señor. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? ¿En el poder? No. En el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud, de toda la gloria de Dios dentro de ti. El apóstol Pablo, por supuesto, escribiendo esta carta, escribió con frecuencia sobre la necesidad de confiar en el poder de Cristo. Transmitió, por supuesto, a sus lectores, a cada uno de nosotros, una promesa que le había dado del Señor. ¿Cuál era ese? ¿Se recuerda? Trata de recordarle la promesa que Dios le hizo a Pablo. ¿Qué le dijo? Bástate de mi gracia, porque mi poder, ¿qué? Se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos oyentes nos escriben y nos dicen: estoy pasando por momentos difíciles, ore por mí, por favor. Y por supuesto que lo haremos. Pero el poder de Cristo Jesús adentro de cada uno de nosotros tiene que estar dando fruto y tiene que estar haciendo algo en nuestra vida. Bástate de mi gracia. Bástate. ¿Qué es bástate de mi gracia? Entra en mi gracia, llénate de mi gracia, bástate, entra. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Pablo fue un gran líder de la fe cristiana, amigo, amiga, pero a los ojos de Dios igualmente era un merecedor de la gracia que cualquier otro creyente. Era una persona que necesitaba entender que también necesitaba la gracia de Dios. Usted y yo podemos tener la misma confianza en el poder del Señor que tuvo este valiente misionero del primer siglo. Usted puede entender que lo que Pablo estaba haciendo en sí era algo nuevo. Pablo no estaba siguiendo algo que a lo mejor 20 profesores antes de él estaban haciendo. Pablo estaba haciendo algo que el mismo Espíritu Santo de Dios, junto con los discípulos, los apóstoles, se le habían entregado a ellos para predicar. Él estaba creando una plataforma nueva, estaba creando un nivel espiritual nuevo aquí en la tierra porque nunca había sido instituido, claro, solo por Dios, Jesús aquí en la tierra cuando estuvo y colocó su iglesia aquí. Pero esto era nuevo para toda la humanidad. Entonces imagínese la guerra espiritual que tuvo Pablo cuando viajaba a todos estos lugares. Y la palabra no lo dice, todo lo que Pablo pasó. Entonces, sin esa confirmación de Dios, sin esa aparición de Dios en Pablo, yo creo que Pablo no hubiera podido seguir adelante. A lo mejor hubiera, por supuesto, se hubiera convertido en una gran manera, pero si él no hubiera buscado el rostro de Dios, es lo que quiero decir, si él no hubiera entendido en su vida que sin Dios, que sin Él podía seguir adelante, Pablo hubiera fracasado. Por eso Dios le decía a Pablo, Pablo decía, Señor, ayúdame. Y Dios le decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué hermoso es que Dios en lo secreto a cada uno de nosotros trabaja en nosotros en lo secreto, diciendo estas mismas palabras, pero cuando estamos afuera nos coloca en alto porque somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él trabaja con nosotros en lo secreto, martillando cosas que no quiere en nuestra vida, para que cuando salgamos al mundo afuera, pues estemos listos para la batalla. Cuando Pablo recibió al Señor Jesús como su Salvador, fue adoptado como hijo de Dios. ¡Qué hermoso! Por tanto, tenía todos los privilegios que acompañan a un hijo nacido de nuevo, sus pecados que fueron perdonados. En Hechos capítulo 2, verso 38, la palabra de Dios nos dice una palabra extraordinaria acerca de esta confirmación de lo que estamos diciendo de Pablo. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hablando de este mismo punto y hablando de lo que Pedro está predicando, es tan hermoso entender en el día de hoy que el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, no se mueve por tiempo, no se mueve en nuestro tiempo, digamos, son las 8:42 de la mañana, son las 1:30, son las 5:30. Él se mueve en su propio tiempo, en el kairos, ¿qué? De Dios, claro, en el kairos de Dios. Entonces, hablando en ese mismo punto, tenemos que entender que el mismo Espíritu Santo de Dios, del cual estaba moviendo a Pedro, estaba moviendo a Pablo, hoy día también se mueve en nosotros, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Lo que pasa es que hoy en día hemos limitado tanto cómo la presencia de Dios fluye en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, en nuestro país. Pero piensa en el fuego tan extraordinario que Dios está abriendo hoy día en las iglesias, en las casas, en las vidas, en las comunidades, en los estados. Y estamos viendo que cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a buenos pasos de tranquilidad, como dice el Salmo 23, vemos mejores resultados. En vez de tratar de manejar la situación por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias maneras, ahora permitimos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste y vemos los resultados del poder de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1, verso 15 dice la palabra del Señor, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia, la gracia de Dios. Lo quiero leer una vez más para que lo entiendas en el día de hoy.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Estaba Saulo destinado a ser Pablo? Desde el vientre de mi madre, dice la palabra del Señor en Jeremías, ¿verdad? Y me llamó por su gracia. Gálatas capítulo 1, verso 15. En Juan capítulo 14, verso 17 nos agrega y nos da un poco más de mensaje. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en nosotros. Deme un momento, yo sé que estoy leyendo muchas citas bíblicas, pero quiero dar toda la vuelta para que lleguemos al punto. Juan 14, 17, lo que acabamos de leer, el Espíritu de verdad, el mundo no lo conoce. Pero tú y yo, que ya hemos recibido a Dios y si lo has hecho, te quiero decir que no puedes limitar el poder de Cristo Jesús en tu vida. Pablo fue un siervo efectivo porque el Espíritu derramaba su poder sobre él cada vez que Dios le daba una misión a cumplir. Cada vez que Dios le daba una misión a cumplir, el Espíritu se derramaba, su poder se derramaba sobre él, porque cada vez Dios quería más grandes cosas sobre él. Pensemos en el tiempo, amigo, amiga, que Pablo estuvo preso. ¿Cuál de muchos, no? El Espíritu Santo le dio el vigor físico y mental para soportar los rigores de la cárcel, y eso sí es verdad. Imagínese a Pablo estando en esas cárceles de condiciones no como las de hoy en día. Claro, una cárcel es una cárcel y estar encerrado, pero las cárceles de Estados Unidos en especial, comparadas a otras cárceles de las que hemos visto en los romanos, totalmente diferente, ¿no? Al mismo tiempo, Dios coloca en Pablo una semilla de alegría, de gozo, y él entiende que lo que él está pasando es por gloria de Dios. Para manifestar su gloria, ¿dónde? Dentro de la cárcel. Dice Pablo, si estoy aquí adentro, voy a predicar. Si estoy allá afuera, también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifestaba por Pablo donde quiera que él iba. Y qué gran enseñanza tenemos nosotros en el día de hoy por eso. Lo más importante que fue que el Espíritu Santo ensanchó el ministerio de Pablo para darle el valor para testificar de Jesús a sus carceleros romanos. Donde quiera que iba, Dios lo usaba. No podían limitar el poder de Cristo Jesús. Pablo confiaba en el Señor para tener fortaleza, amigo, amiga, y por eso nunca renunció a su fe. Servimos al mismo Dios Todopoderoso, lo que significa que no tenemos ninguna excusa, escuchen, ninguna excusa para huir de su plan para nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nosotros y está listo para darnos su poder si obedecemos el llamado del Señor. Así que en el día de hoy te invito, primero que todo, si has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, que no limites el poder de Dios en tu vida. Y si no lo has hecho, te invito a que lo puedas hacer porque va a ser la mejor decisión que hayas hecho en tu vida. Permitir que Dios entre en tu corazón, te cambie y que no hagas las cosas conforme como a lo mejor tu familia lo han hecho por muchos años, sino que permitas que Dios cambie esa tristeza, esa soledad en alegría, en gozo, en bendición, en felicidad, porque Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere que no seas el mismo, Dios quiere cambiarte y quiere que puedas pasar el resto de tu vida con Él para siempre y para siempre. Y esa decisión la puedes tomar en el día de hoy. Te invitamos a que, si quieres tomar esa decisión, puedas llamar a esta emisora en el día de hoy, que puedas hablar con una de las personas que trabajan allí, para que puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Permitir que el poder de Cristo Jesús se manifieste en tu vida y no solo pueda cambiarte a ti, sino a todas las personas alrededor tuyo. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que se manifieste en tu vida
así como lo hizo en Pablo, y mira lo que Pablo pudo hacer por medio de ella. Testificar en todo lugar la gloria de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.